Buenos días, mi nombre es Mariana Spinelli y soy alumna de la Cátedra Derecho Procesal Civil 2. Les voy a hablar sobre el procedimiento para la ejecución de la sentencia. Para comenzar, es importante saber el significado de los términos sentencia y ejecución, siendo la primera de ellas la expresión de la voluntad concreta de la ley, mientras que la segunda es la necesaria conformación de la realidad de la vida jurídica a la voluntad de la ley expresada en la sentencia. Ahora bien, ensamblando ambos términos tendríamos el conocimiento de lo que es la ejecución de la sentencia, que es por lo tanto el conjunto de actuaciones procesales tendentes a la ejecución de un derecho subjetivo reconocido en un título de ejecución, es decir, es llevar a efecto una resolución judicial. Para dar entonces comienzo al procedimiento para la ejecución de la sentencia, vamos con el primer paso, la ejecución de la sentencia. Tenemos la actio judicatis, que es la acción que nace de una sentencia condenatoria y está contemplada en el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil. En dicho código se establece que mediante el sistema que se mantiene la ejecución no es objeto de una nueva acción como en otros derechos, ni da origen a una nueva relación jurídica procesal, sino que constituye el desenvolvimiento final de la única relación jurídica procesal que se constituye entre las partes desde el momento mismo en que la demanda judicial es notificada al demandado. De esta acción judicatis se generan presupuestos de la ejecución. El primero es cuando la sentencia está definitivamente firme, que contra ello no existe ningún otro recurso ordinario ni extraordinario, y que exista costa ajustada. El segundo, que la ejecución sea solicitada por las partes, así como lo establece el artículo 524 de dicho código. El tercero, que se trata de una sentencia condenatoria, porque si fuese una sentencia declarativa no requeriría de ejecución. Ahora bien, tengamos en cuenta qué significa ejecución voluntaria. Es cuando el deudor da cumplimiento a la sentencia, cuando ésta queda firme. El tribunal ordena su ejecución fijando un lapso no menor de 3 días ni mayor a 10 para que el ejecutado proceda al cumplimiento voluntario de la sentencia, y no se puede proceder a su ejecución forzada hasta que este lapso no haya vencido. Ejecución forzada es cuando el deudor o el ejecutado está remiso al cumplimiento de la sentencia. Ya luego de transcurrido el lapso para la ejecución voluntaria, se procede entonces a la forzosa, siempre y cuando el ejecutado no haya cumplido de forma voluntaria con la sentencia, contemplado esto en el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, pasando al llamado mandamiento de la ejecución, tenemos que este es el orden, es la orden que libra el juez a cualquier juez o funcionario competente de cualquier lugar donde se encuentren los bienes del deudor para que ejecute la sentencia. Los requisitos para ello son que se embarguen bienes que pertenezcan al deudor, que se depositen los bienes embargados según lo dispuesto en el artículo 539 y siguiente, y que se embargue cualquier otro sueldo, salario y remuneración a falta de otros bienes del deudor. Entre los modos para ejecutar la sentencia tenemos entrega de la cosa mueble o inmueble, entrega de una cantidad bien sea líquida o ilíquida, la ejecución de una obligación de hacer o no hacer, la ejecución de obligaciones alternativas. Y para terminar con el primer punto, en relación a la ejecución de la sentencia, tenemos lo que es las excepciones a la continuidad de la ejecución. Y estas están estipuladas en el artículo 532, que son cuando el ejecutado alegue haber consumado la prescripción de la ejecutoria y así se evidencian los actos del proceso, cuando el ejecutado alegue haber cumplido íntegramente la sentencia mediante el pago de la obligación y consigne en el mismo acto de la oposición documento auténtico que así lo demuestre, y cuando las partes de mutuo acuerdo convengan en suspender la ejecución por un tiempo y también pueden realizar actos de autocomposición procesal según lo establece el artículo 525. Pasando entonces hacia el embargo ejecutivo, que tenemos, que consiste en la aprehensión judicial de un bien mueble o inmueble y su puesta en manos de un depositario para su ulterior venta o remate a fin de satisfacer el pago de cantidades de dinero que son ordenadas en la sentencia. Se diferencia con el embargo preventivo en que no pueden ser levantados mediante caución y los bienes muebles e inmuebles pueden ser objeto de este tipo de embargo.
Si bien así como se dijo, muebles e inmuebles, también puede darse el embargo de bienes corruptibles, que son los bienes que se encuentran sujetos a descomposición física por ser de carácter perecedero. Sin embargo, es de forma más breve, haciendo la publicación en un solo cartel y omitiéndolo si fuese necesario para evitar la corrupción de esos bienes. Tenemos ahora el embargo de bienes muebles y su procedimiento. Tenemos que el juez se trasladará al sitio donde se encuentre el bien objeto del embargo, notificará al ejecutado o cualquier persona que se encuentre allí, declarando la desposesión jurídica del ejecutado. Los bienes despojados serán entregados a un depositado nombrado por el juez mediante un acta que va a contener el inventario y descripción de las cosas embargadas. El depositario deberá salvaguardar los bienes hasta el momento del remate judicial. En cuanto al embargo de los bienes inmuebles, el juez deberá de oficio participar el embargo al registrador del municipio donde se encuentre el bien, para evitar así el registro de cualquier escritura que pudiera versar sobre el inmueble. Tenemos finalmente el efecto del embargo, que están contemplados en el artículo 549 del Código de Procedimiento Civil, en donde establece que será radicalmente nulo y sin efectos, aun sin la declaración del juez, todo negocio jurídico de administración o disposición efectuando por el ejecutado sobre la cosa embargada, después que se haya practicado el embargue si la cosa fuera mueble o recibida por el registrador de la jurisdicción a que corresponda el inmueble. En tercer punto tenemos lo que se refiere al depósito judicial, definiéndose este como el acto judicial en donde el juez o cualquier autoridad competente pone en posesión de una persona denominada depositario las cosas tanto materiales como inmateriales que son sujetos de una medida de embargo, secuestro u otra de la misma naturaleza, para que la jurisdicción manteniéndolas a la orden de quien entregó con la obligación de devolverla. Requisitos para ser depositario. Para ser depositario es necesaria la compilación de varios requisitos, como ser una persona autorizada para tal fin por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y de Justicia. Si no hubiere personas legalmente autorizadas en el lugar donde están los bienes, el tribunal podrá confiar el depósito en personas solventes y responsables hasta que se efectúe el depósito en la persona legalmente calificada para ello. Personas inhábiles para ser depositarios. Tenemos al ejecutante, salvo disposición especial y expresa de la ley. También tenemos al ejecutado, a funcionarios y empleados del tribunal, a los parientes de esa persona, sus dependientes y los servicios los que prestan servicios domésticos, sin expreso consentimiento del ejecutado. Esto según el artículo 545 del Código de Procedimiento Civil. Vamos ahora con las obligaciones y derechos de los depositarios. Para tener un poco más claras las funciones de los depositarios, tenemos que tener en cuenta las obligaciones para ellos, que serían, empezando por recibir el bien por el inventario y cuidarlo como buen padre de familia, tener los bienes a disposición del tribunal, hacer los gastos necesarios para la conservación de la cosa, no servirse de la cosa embargada sin el consentimiento expreso de las partes, recuperar las cosas cuando ha sido desposeído de ellas y presentar la cuenta de su gestión dentro de los 5 días siguientes al remate judicial o dentro del plazo que le fije el juez. En cuanto a los derechos de los depositarios, tenemos cobrar y percibir las rentas, alquileres, pensiones de arrendamiento, sueldos y créditos embargados, percibir y vender los frutos de la cosa embargada con la autorización previa del tribunal, cobrar su emolumento en la cantidad y formas previstas en la ley. Pasando al cuarto punto, nos encontramos con la oposición al embargo y los legitimados para ello vendrían a ser el tercero que se alega propietario de la cosa y el tercero que alega algún otro derecho sobre la cosa. Podemos hablar también de dos oposiciones en materia de embargo. Una la establecida en el artículo 602, que se refiere a la oposición de la parte, y otra, la oposición del tercero, que está estipulada en el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil. En cuanto a los lapsos para la oposición, será al practicar
aplicarse el embargo o después de practicado y hasta el día siguiente de la publicación del último cartel del remate. En cuanto al procedimiento de la oposición al embargo, tenemos si se supone en el mismo acto, el juez, aunque actúe por comisión, suspenderá el embargo si se verifican dos condiciones: que las cosas se encuentren verdaderamente en poder del tercero y presente pruebas fehacientes de la propiedad de la cosa por un acto jurídico válido, y si en el mismo acto el ejecutante o el ejecutado se oponen a la pretensión del tercero con una prueba fehaciente, el juez no suspenderá el embargo y abrirá una articulación probatoria de 8 días sobre a quien debe ser atribuida la sentencia y recibirá al 9º día si no concede el término de instancia. Si se opone al tercero, luego de practicado el embargo, deberá formular su oposición ante el tribunal de la ejecución, no ante el comisionado. El juez comisionado decidirá sobre la práctica del embargo, pero la articulación probatoria se hará ante el juez de la ejecución, a quien corresponde la decisión. En su decisión, si el tercero demuestra que es propietario de la cosa y que estaba en posesión de esta, el juez declarará con lugar la oposición. Si demuestra algún derecho sobre la cosa, se mantiene el embargo, respetando así el derecho del tercero. En cuanto a los recursos de remedios procesales de la oposición al embargo, tenemos: de la decisión se oirá la apelación en un solo efecto devolutivo. El Tribunal Supremo de Justicia ha mantenido su jurisprudencia en cuanto a la admisibilidad de inmediato del recurso de casación, con tablas interlocutores que se dicten en las incidencias sobre medidas preventivas. Pasando al quinto punto, tenemos publicidad del remate, que es un requisito fundamental para que se pueda proceder dicho remate. En relación a la publicidad del remate, de lo que se trata de bienes muebles, tenemos que se realizará de 3 en 3 días, mediante carteles en un periódico del lugar donde tenga su sede el tribunal y uno donde esté situado los bienes. En el caso de que no haya periódico en esa localidad, se hará en la capital del estado y otro en la capital de la república que tenga circulación en el lugar donde se efectuará el remate. En relación a la publicidad del remate de bienes inmuebles, es el mismo procedimiento de los bienes muebles, salvo que el intervalo entre la publicación de un cartel y el otro no es de 3 días, sino de 10. Los cómputos de los lapsos, tenemos por acá los cómputos de los lapsos en referencia a la publicidad del remate, independientemente que sean los bienes muebles e inmuebles, será por días de calendario consecutivo. Pasamos ahora al contenido de los carteles. Según el artículo 555 del Código de Procedimiento Civil, los carteles indicarán nombre y apellido del ejecutante y del ejecutado, naturaleza de la cosa y breve descripción de ella, indicar el justo y precio de la cosa y los gravámenes que ésta tenga, en el caso de que haya habido supresión por convenio de las partes, en el último o en el único cartel. En este punto nos podemos hacer una pregunta en relación a los carteles y es: ¿cuándo se puede hacer un único cartel? Esta pregunta la encontramos respuesta en el artículo 554, en donde se establece que las partes de mutuo acuerdo durante la ejecución pueden efectuar el remate con base en la publicación de un solo cartel, solo si no hay terceros interesados que puedan perjudicarse con la supresión.